Vamos a comenzar con Éxodo 1. Y el Éxodo nos habla de la salida de... Bueno, primero acuérdense que Génesis acabó con que el pueblo de Israel entró a la tierra de Gosén, que es Egipto, a través de José. José el soñador fue uno de los más chicos hijos de Jacob, de las 12 tribus. Y ellos entraron a la tierra de Israel a través de José. Dios tenía un plan a través de Abraham. Abraham era el padre de la fe. Acuérdense que Abraham Abraham lo llama de Ur de los Caldeos y lo toma como padre de la fe. Y él le dice: de ti voy a formar una nación santa y de ti saldrán sacerdotes, reyes, ¿no? Entonces hizo una nación diferente a través de Abraham y tomó a Abraham como padre de la fe. Y Abraham le dice en Génesis 15:3, vamos a Génesis 15:3, Génesis 15:3, y dice esto, Génesis 15:3. Génesis 15:3 dijo: no, Génesis 15:3 no. A ver, Génesis, perdón. Creo que está ahí con Génesis 15:13. Génesis 15:13. Ajá. Hola, hola. Y dice Génesis 15:13. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavas, y allí será oprimida 400 años. Entonces estamos leyendo el Éxodo y estamos viendo cómo Dios hizo un plan redentor para la nación de Israel. Entonces nos damos cuenta que en el Éxodo Dios hace un plan redentor. Dios llevó a José al final del Génesis, lo va a llevar a la tierra de Gosén o Egipto, para que Israel se multiplicara esos 400 años antes de que Israel entrara a la tierra de Egipto. ¿Por qué se llama un éxodo? Éxodo significa migración. Dios toma a Israel y la va a meter a la nación de Egipto para que ellos se multiplique. Egipto va a surgir como un vientre, como una mujer. ¿Por qué es un vientre como una mujer? Si Dios hubiera metido a Israel a la tierra de Canaán y si lo hubiera ingresado antes a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, nos hubiéramos dado cuenta que cuando lo ingresara a la tierra de Canaán se hubieran corrompido, ¿no?, con las mujeres extranjeras, ¿no? Entonces no iban a tener hijos que descendieran de la nación de Israel. Aunque Israel era la simiente de la mujer. Acuérdense que en Génesis 3:15 Dios le dijo a la mujer, ¿no?, cuando le da la maldición, y al hombre, dice, y tú tendrás enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Y acuérdense que Dios tenía que formar una nación. ¿Para qué? Para que de ahí naciera esa simiente, quien los iba a redimir. Entonces Dios le dice a Abraham: forma la nación de Israel en Génesis 12. Dios le llama a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, que es Babilonia, y toma a Abraham y de él hace una nación. ¿Quiénes son? Los israelitas. Entonces en Génesis 15:13 leímos que entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavas, y allí serán oprimidos 400 años. Para que Israel entre a la tierra de Egipto pasaron 400 años. Dios ya tenía un plan de redención para Israel. ¿Por qué tienen que ir a Egipto los israelitas? ¿Para qué? Para ser redimidos a través de la salida de Egipto. Acuérdate que al final del Éxodo Dios va a decirle, cuando anuncia la muerte del primogénito en una última plaga, acuérdate que la sangre del cordero también representaba parte de la redención. Cuando Israel va a salir en el Mar Rojo, Dios lo va a abrir y ellos van a pasar por el Mar Rojo y van a llegar al desierto a celebrar la Pascua, ¿no? Ese es un tipo de redención. Entonces Dios hace esto. Fíjate, entonces vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y que pues tú seas, Señor, a través de nosotros, Señor. Háblanos, Señor. Instrúyenos, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que no haya palabra de hombre, Señor. Danos entendimiento, Señor, porque tú hiciste la Sagrada Escritura, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla y comprenderla, Señor, y a saber, Señor, que algún día tú vendrás, Señor, así como redimiste a Israel, Señor, a través de la Pascua de Egipto, del primogénito, Señor. Así lo quieres hacer con tu iglesia, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Fíjate, entonces, eso es lo que significa el Éxodo, ¿no? El Éxodo es una migración. Entonces tuvieron que pasar 400 años. En el final de Génesis,
Tú te vas a dar cuenta, todavía no estamos estudiando Génesis los miércoles, y en Génesis, en el capítulo 49 o 48 más o menos por ahí, tú lo puedes googlear, te vas a dar cuenta que cuando ellos van a entrar, ya entró las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob ya entraron a la tierra de Gosén, que es Egipto. José dice esto, ¿no? Le dice a Faraón, le dice, mis hermanos son pastores de oveja. Y tú te vas a dar cuenta cuando leas esa parte de Génesis que era abominable para los egipcios que fueran pastores de oveja. Pero ¿por qué lo hizo José? Para que no se contaminaran. Acuérdate que Egipto tiene diferentes deidades. El mundo es un tipo de Egipto, y lo podemos ver, ¿no? Y Faraón es un tipo de Satanás. Lo vamos a tomar así como que el mundo es un tipo de Egipto y Faraón es un tipo de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hacía José? Trataba de no contaminar a sus hermanos para que no se contaminaran con las costumbres paganas de los egipcios. Y eso es lo que hoy en día hace la iglesia, ¿no? Por eso estudiamos la Biblia, por eso recordamos a Jesús, por eso tratamos de escudriñar la Escritura, porque eso es lo que quiere Dios, ¿no? O sea, estamos en este mundo que es Egipto, pero no somos de este mundo. Acuérdate que Pablo nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice, vivan como peregrinos y extranjeros y absténganse de los deseos de la carne. O sea, así nos está diciendo a nosotros Pedro, y así también fue José como lo hizo con sus hermanos, para que no se contaminaran. Entonces vamos, esta es la introducción del Éxodo, ¿no? Porque Dios metió a Israel a Egipto para que se multiplicaran, para que de ahí naciera una nación grande. Más o menos un autor dice que salieron de Egipto, que yo creo que es un poco más. O sea, va a variar la cifra, pero eran 600,000 hombres, puros varones, y contra las mujeres, los hijos. Y acuérdate que también egipcios que vieron la mano del Señor siguieron a los israelitas y también fueron redimidos. La redención pertenecía a Israel. Esa era la redención. Acuérdate que Dios llamó en Oseas, Israel mi hijo, y también lo llamó a la esposa. Era la esposa de Dios. Entonces por eso en Oseas también toma, de Egipto llamé a mi hijo, y también tomó una mujer de fornicación para que se diera cuenta cómo había sido la esposa infiel. O sea, tú puedes leer en el libro de Oseas, ese profeta da una mujer que se llama Gomer. Dios le dice, ve y toma una mujer de fornicación, porque la tierra fornica. ¿Qué estaba haciendo Israel? Se estaba corrompiendo. Este es otro tema, pero por eso también llamó a Israel la esposa, ¿no? Entonces tenía que multiplicarse. Egipto va a ser como un vientre para la nación de Israel. O sea, va a ser como un vientre para que ellos ahí crezcan, se multipliquen, se fructifiquen. A pesar de toda la aflicción que Dios había hecho en Egipto para Israel, y todas las cosas que había vivido, porque ellos vivieron como esclavos. Y ya cuando el segundo faraón, que no conocía ya a José, y empezó a tomar mano dura, ¿por qué? Porque pensaba que los israelitas iban a hacer guerra, iban a ir con los heteos, y se iban a unir con los heteos para hacer guerra en contra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hace el faraón? Ahora le dice a Israel, no vaya a ser que ellos salíen con nuestros enemigos y hagan guerra contra nosotros, porque se están multiplicando. ¿Sí? Y entonces tú vas a ver en este primer capítulo cómo también las parteras pues son llamadas, las parteras egipcias son llamadas a asesinar a los hijos de Israel. Y entonces en uno de ellos va a venir un tipo de Jesucristo, un redentor. ¿Quién es? Moisés. Es el primer redentor. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Hoy vamos a también el capítulo 1. Fíjate, son 430 años donde Abraham nace como nación, y pasan 430 años y se cumple. Si tú estás a veces teniendo duda de la Biblia, o estás teniendo cierta incredulidad de que la Biblia no es cierta, de que tienes sus dudas, de que ya la Biblia ha cambiado, de que hay jeroglíficos que se encuentran y todo eso, estamos mal. ¿Sí me entiendes por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios, así lo dice, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, fue quien inspiró a los santos hombres de Dios para escribir a la Biblia. El Pentateuco va a escribir Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Lo va a escribir Moisés. Moisés escribió el Pentateuco, fue inspirado por Dios y fue escrito por Moisés el Pentateuco. Vamos a comenzar entonces del verso 1 al 6 de Éxodo. Vamos a leer el primer capítulo 1 de Éxodo. Fíjate, del verso 1 al 6. Ve qué nos dice esta parte de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Jacob, acuérdate que fue el último de los 3 patriarcas, hijo de Isaac, y de él provienen las 12 tribus, ya lo estuvimos leyendo en Génesis. Dice, cada uno entró con su familia: Rubén,
el más grande, acuérdate que Rubén es el más grande de la tribu, Simeón, Leví, estos se les van a dedicar al sacerdocio, Judá, de ahí proviene Jesucristo, Isaacar, Zabulón, Benjamín, el más chico, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 en Gosén, esa es en tierra de Gosén. Y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Aquí ya está la muerte de José y ya José también va a dar parte de sus huesos y va a decir que cuando salgan de ahí, que lo saquen de Egipto y todo eso, tú lo puedes leer al final de Génesis, pero nos damos cuenta que esta es la multiplicación de la tierra de Israel por parte de Dios. Fíjate, Dios tenía un plan redentor para Israel. Fíjate, cuando dice estos son los nombres de los hijos de Israel, los primeros versículos de Éxodo se extienden por algunos 430 años. La historia de Éxodo comienza donde la historia de Génesis termina. El Éxodo va a comenzar cuando el Génesis termina, en una gran familia con una posición crucial en el plan eterno de Dios y su migración a Egipto. Tú te vas a dar cuenta que todo el tiempo que leamos, bueno, parte del Éxodo hasta el capítulo 12, 11, cuando ellos ya celebran la Pascua, ¿quién va a estar atrás del plan que va a tratar de destruir a la nación de Israel? Faraón. ¿Y Faraón quién es? Es un tipo de Satanás. ¿Y qué es lo que va a tratar de hacer? Que el pueblo de Israel no salga de Egipto, sino que se quede como esclavo. Pero ahí nos vamos a dar cuenta cómo la mano del Señor va a liberar al pueblo de Israel. Entonces tú como iglesia a veces también vas a sufrir aflicción, ¿no? Porque el Éxodo fue una aflicción, los israelitas construían, ¿no? Y le construían y al final de cuentas tú te vas a dar cuenta cómo ellos agravan cada vez más su mano cuando empiezan las plagas. Y agravan cada vez más la mano en contra de los israelitas, pero la mano del Señor también estaba sobre ellos, ¿sí? O sea, y tú te puedes dar cuenta, tú como iglesia, que a veces pues sufres aflicción, sufres pruebas, pues este es un mundo caído. ¿A dónde los quería llevar Dios después del desierto? A Canaán. ¿Qué era Canaán? La tierra prometida. Y como lo hemos dicho, la tierra prometida para el cristiano, que es un símbolo de la vida en el Espíritu. Cuando Israel va a entrar a la tierra prometida en Deuteronomio, tú te vas a dar cuenta que tienen luchas contra gigantes, guerrean contra los diferentes lugares y ganan las batallas y todo porque Dios estaba con ellos. Y tuvieron luchas también para conquistar la tierra prometida a través de Josué. Pero Dios a través de esas luchas, de esas pruebas y de esa aflicción siempre estuvo con ellos. La vida en el Espíritu para el creyente es una vida con pruebas, con aflicción, pero que también el Dios de paz, el Dios de amor te sostiene, te da su gracia, te da su gozo, te da su bondad, pone su mano sobre de ti. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo a nosotros? ¿Qué nos dice? ¿No? En el mundo tendrás aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. Entonces a través de Moisés tenía que venir también este Redentor. Acuérdate que todo va a apuntar ¿a dónde? A la crucifixión. Todo va a apuntar ¿a dónde? A Jesucristo. Toda la Biblia va a apuntar a Jesucristo. Esta también salida, el Cordero Pascual, va a representar la crucifixión de Jesucristo y que nos redimió, que nos lavó a través de la sangre. Fíjate, el título hebreo para el libro de Éxodo fue tomado de las primeras palabras. Estos son los nombres en el lenguaje original, la primera palabra de Éxodo es y estos, o sea, eso es lo que significa. Acuérdate que la Biblia se traduce del arameo al griego y significa y estos, lo cual marca su continuidad con el libro de Génesis. O sea, Dios no ha cerrado hasta aquí su plan redentor y no lo ha cerrado todavía ni con la iglesia, ¿sí me entiendes? Hasta que Él vuelva por segunda vez, ahí se va a acabar este tiempo y va a ser el tiempo del milenio. Pero hasta ahí tú te das cuenta que Dios todavía no ha cerrado su propósito para el pueblo de Israel después del Éxodo. Por eso está escrito el libro del Éxodo. Fíjate, cuando dice, y murió José. José era el notable bisnieto de Abraham, quien salvó a Egipto y el mundo de una hambre terrible, puesto que escuchó a la voz de Dios, la cual habló a través del sueño de Faraón. Debido a su sabiduría y su buena administración, él fue enaltecido y fue honrado con un puesto en Egipto, pero eventualmente José murió y el estatus de que su familia disfrutaba murió con él. O sea, acuérdate que José también va a ser un tipo de Jesucristo. Cuando lo hemos leído es un tipo de Jesucristo o figura del que iba a venir. Él también fue lanzado en el pozo cuando pasaron los madianitas, eso lo vimos el miércoles y todo, y que fue vendido por 30 ciclos de plata o 20 ciclos de plata. Igual Jesucristo en el campo de Acedama a través de Judas. Acuérdate que José también es un tipo de Jesucristo. Todo va a apuntar a Jesús. Fíjate, ahora del verso, no sé si se vaya entendiendo, si los revuelvo. Sí, verso 2, 7 a 11. Fíjate,
la rápida multiplicación de los hijos de Israel en Egipto, temiendo a la creciente presencia de los israelitas, los egipcios les oprimen. O sea, ¿por qué trataban de oprimir a los israelitas los egipcios? Antes de leer este verso, ¿por qué trataban? Tenían miedo, ¿sí? Porque Dios estaba con Israel, ¿sí me entiendes? Y pensaban que ellos iban a hacer guerra. O sea, es un síntoma de todo hombre el tener temor. Y cuando tú vives sin Cristo también vas a tener miedo, vas a tener temor. Pero cuando tú vives con Cristo estás confiado que hay un Dios que no se hace de la vista sorda ni de la vista gorda ni de los oídos sordos. Y que siempre cuando tú tengas una aflicción y tú ores, tú lo busques con todo corazón, con toda verdad, Él te va a escuchar. Acuérdate que Él te puede dar sanidad, Él te puede restaurar, Él te puede ayudar en tu aflicción. O sea, tenemos un Dios que es real, un Dios vivo, ¿sí? Pero también tenemos un Dios que de repente cuando nosotros nos equivocamos como hombre, fallamos al Señor, también tenemos un Dios que nos disciplina. Sí, porque así es, así lo dice el autor de los Hebreos y también Proverbios. No desprecies la disciplina del Señor, porque Dios al hijo que ama disciplina. Entonces no debemos de despreciar ni la disciplina ni lo que Dios nos da como bendición. O sea, si realmente tenemos un Dios, eso era lo que sufrían los egipcios. O sea, los egipcios ¿qué sufrían? ¿No? O sea, sufrían miedo, tenían miedo porque sabían que a lo mejor Israel estaba multiplicándose y entonces iba a hacer guerra. Y acuérdate que el miedo entra desde Adán. Sí, o sea, es causa del pecado. Porque cuando Dios ve a Adán, ¿qué le dice? ¿Por qué te escondes? Tuve miedo. Y tú te puedes ver que a causa de la caída entra el miedo a los hombres. Y ahora la nación de Israel tiene miedo. Fíjate, vamos a leer del verso 7 a 11. Ve lo que dice. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y al principio, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios en el principio? ¿Por qué hizo toda la creación? ¿Qué le dijo? Multiplíquense y fructifíquense y sojuzguen la tierra. ¿Pero qué fue lo que hizo Adán? Transgredió y así pasó la muerte a todos. Entonces por eso entra el pecado a la humanidad. ¿Por qué Dios hizo a la nación de Israel? Para salvar al mundo. ¿Pero qué hizo la nación de Israel? Falló en su intento. ¿Sí me entiendes? Ahora han mandado al Hijo, a Jesucristo, a darnos salvación. Fíjate, el verso 47-27 de Génesis. Fíjate, ve al verso 47-27 y ve lo que nos dice Génesis 47-27. Génesis 47-27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto. Acuérdate que aquí estamos viviendo el tiempo de José. En la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y se van a multiplicar más en el tiempo de Moisés todavía. O sea, cuando están en la tierra de Gosén, ¿cuántos eran? Al principio leímos en Éxodo 70, ¿no? O sea, y ahorita vas a ver que al final van a salir más de 600,000 hombres. ¿Sí me entiendes? O sea, no se sabe alrededor cuánto entre hombres y mujeres, jóvenes, egipcios y todo, ¿no? Pero yo me imagino 2 millones, ¿no? A lo mejor de personas saliendo de la nación de Egipto. ¿Sí me entiendes? O sea, la mano del Señor estaba sobre Israel. Dios había puesto la mano en Israel y ahora la ha puesto ¿en dónde? En la iglesia. ¿Qué te dice Pablo en Efesios 1:3? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí un alto, ¿no? Para que fuésemos como sin mancha y santos. ¿Sí me entiendes? O sea, también la iglesia tiene que hacer su esfuerzo aquí en la tierra. Acuérdate que ese es un tipo de Egipto. Y nos vamos a contaminar. ¿Sí me entiendes por qué? Porque aquí también va a haber ¿qué? O sea, hay dioses paganos, hay deidades diferentes. Te va a tratar de desviar Satanás. Y va a querer decirte, ¿para qué buscas al Señor? ¿Para qué lees la palabra? ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué le das tiempo al Señor? O sea, eso es lo que va a tratar de hacer Él, apartarte, meterte argumentos, fortalezas. ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, del verso 4 al 5, ¿no? Dice, llevando todas nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar todo argumento y fortaleza que se levanta ante el conocimiento de Cristo. Todo que se levanta el conocimiento de Cristo. ¿Y qué te dice en Efesios 6? Lo hemos repetido muchas veces. Tu lucha no es contra sangre ni carne. ¿Qué va a tratar de hacer Satanás? Meterte argumentos, meterte fortalezas. ¿Para qué tanto Jesús? ¿Para qué tanto iglesia? Eso es de religiosos. O sea, ¿para qué buscas tanto al Señor? No tienes que buscarlo tanto.
Pero cuando estás afligido como Israel y ya Dios levantó un redentor y Él lo trató de hacer a su fuerza, como en Éxodo 2:3 tú lo vas a ver. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? Clamaron. ¿Y qué fue lo que hizo Israel cuando está en Egipto? Clamaron. Y Dios escuchó su voz. Eso es lo que hace el Señor cuando tú estás en la angustia. La Biblia dice, en la angustia me buscarás y me hallarás, porque me buscas de todo corazón. Pero tú también puedes buscar al Señor porque el Señor también es preventivo. Y cuando tú lo buscas, dice Dios que busca verdaderos adoradores. Sí, así lo dice en Juan 4. Dios busca a verdaderos adoradores. Dice, llegará la hora cuando Él vea a la mujer samaritana en que llegarán los verdaderos adoradores, donde adoren a Dios en espíritu y en verdad. Tú sabes que eres pecador y te vas a equivocar y vas a fallar y es una lucha. Acuérdate que este caminar, así lo dice Pablo en Corintios, ¿no? O sea, no somos santos, no somos buenos, ¿no? O sea, fuimos apartados, somos santos, eso es ser apartados, santos. Pero acuérdate que también Pablo te dice que todos van a la carrera, al estadio, ¿no? Y retienen sus coronas, ¿sí me entiendes? Y unos van a la aventura, pero nosotros ¿cómo somos, no? Los que perseveramos. O sea, Pablo lo dice varias veces: tú, hombre, pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna por la cual fuiste llamado. Si tú lees la palabra, si tú tienes una revelación de Dios en tu vida, es porque Dios te la está dando. No te la está dando un hombre, no te la está dando una mujer, es Dios quien está tratando. Así como Dios llamó a Israel de Egipto y así como Dios hizo la nación santa. Pero ¿qué hay a veces? También nosotros, tú lo puedes leer en Hebreos 4, hay incredulidad a veces en el hombre. ¿Sí me entiendes? Hay incredulidad y el enemigo es sutil, es una serpiente que conoce tus debilidades, que conoce tus emociones, que conoce tus deseos, lo que tú quieres, y te va a tratar de apartar de Dios siempre. Y digo, ojo, o sea, no digo, ya no trabajen, ya no hagan nada, vamos todos a dedicarnos a la iglesia y vamos a hacer como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vivamos todos para la iglesia y vendamos todas nuestras posesiones y de repente todos lo compartimos entre todos y todo. Si el Señor nos dice, lo tendremos que hacer, ¿sí? Pero digo, ojo, ¿sí me entiendes? O sea, no les estoy diciendo, ya, dejen todo y sálvense, ¿no? Y sigan al Señor. El Señor les va a marcar el tiempo al hombre, el Señor les va a ir diciendo cuándo. Y el Señor te va a ir diciendo cuándo es tu tiempo y cuándo es tu momento, ¿sí me entiendes? O sea, también no digo, ya, descuiden todo, dejen todo, no. Pero también si tú estás en el trabajo que tienes que hacer, vivir como cristiano. Si tú estás en tu casa, ¿qué debes de hacer? Vivir como cristiano. Si tú estás en la calle, ¿qué debes de hacer? Vivir como cristiano. O sea, eso era lo que tendría que hacer Israel. Acuérdate que la iglesia somos la Israel espiritual. Poner a Dios ¿sí? en todo. Ponerlo en todos lados, en todo tiempo y en todo momento. Fíjate, esta parte del Éxodo, fíjate, en esta parte del Éxodo, de estos versos 7 al 11, ¿no? Fíjate, ya lo leímos. Y así habitó Israel en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ellos ciertamente se multiplicaron al pasar las generaciones, así que se llenó de ellos la tierra. Acuérdate que Egipto es importante que lo entendamos también como hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque Egipto, cuando tú lees el Apocalipsis de San Juan, y cuando tú lees, por ejemplo, cuando se habla de los 7 montes o 7 reyes, acuérdate que es el primer imperio que surge, Egipto. Y ese imperio, todo ese humanismo que les enseñan en las escuelas seculares y que les dicen sobre Egipto, ¿sí me entiendes? Y de repente que es la cuna de la civilización y todos quieren ir a Egipto y quieren meterse al Nilo y quieren ir a las pirámides y todo, pues ahí estuvo el pueblo de Dios. Y fue Moisés al Sinaí, fue orar y ahí le dio las tablas de la ley. ¿Sí me entiendes? Pero ¿por qué el gentil no entiende? Porque no ha resplandecido la luz de la verdad en su corazón y siguen en la mentira. ¿Y qué tienes que hacer tú como iglesia? ¿Para qué está la iglesia? La iglesia no está aquí ¿para qué? Para hacer lo que nosotros queramos. Si el Señor nos lo da, es añadidura. Si el Señor te bendice, es añadidura. Pero la iglesia ¿para qué está? Para predicar la verdad. Para anunciar que Cristo vino y le dio salvación al hombre, así como Israel lo tomó de Egipto y lo sacó de Egipto y lo metió a Egipto y lo multiplicó como un vientre de una mujer. Entonces para eso está la iglesia está para glorificar al Señor. Fíjate esa parte entonces, ¿no? En Éxodo 1:7, el hebreo deliberadamente repite 3 verbos usados. En Génesis 1:21-22, el cual se puede traducir a que se fructificarán, lo que dijimos al principio con Adán y Eva, y se multiplicarán y se hicieron numerosos. Eso fue lo que hizo Dios desde el principio. O sea, Dios había hecho al hombre, que significa Adán en el hebreo, que es Adán es hombre. ¿Y para qué hizo al hombre? ¿Y para qué hizo a la varona? Varón y varona.
¿Y para qué los hizo? Para que se multiplicaran, para que se Pero qué bonito, fructificaran. ¿no? Porque cuando hizo a Adán, dijo Dios, le falta algo. Y le sacó de la costilla. Le sacó de la... Al hombre le falta de la costilla, le faltan costillas inclusive, porque de ahí sacó a la mujer. Sí. Porque sabía que le hacía falta. ¿Cómo es tan perfecto Dios? ¿Cómo nos ama? El Señor es bueno y por eso hizo a la mujer, ¿no? Y por eso hizo al hombre, ¿sí me entiendes? Y hizo al hombre, no se preocupe, para que está bien que participe, para que se multiplicara y para que se fructificara y sojuzgara la tierra y la llenara, ¿sí me entiendes? O sea, le dio la bendición al hombre para que hiciera eso, pero ¿qué fue lo que hizo el hombre? Falló. Y así nosotros también luego como creyentes, luego fallamos, ¿sí me entiendes? O sea, como creyentes luego fallamos. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí no hay bueno. El único santo o justo murió por los injustos. Fíjate, no estamos hablando de promesas materiales, sino de promesas espirituales. O sea, como creyente, ¿de qué hablas? De que, o sea, hoy la iglesia, ¿qué está diciendo? ¿No? Pura bendición material. O sea, decláralo, obténlo, sana y todo. ¿Sí me entiendes? O sea, hoy en día de eso están hablando muchas iglesias. ¿Sí me entiendes? O sea, y no están hablando de cielos nuevos y tierras nuevas. No están hablando de que nosotros esperamos que esto que es caído, o sea, al principio antes de comenzar la prédica estábamos platicando aquí y decíamos que la maldad del hombre va en aumento y el amor de muchos se está enfriando y tú le predicas a alguien y de repente yo veo a los jóvenes y traen su pulsera de colores, ¿no? Y de amarillo y verde y digo, bueno, confían más en la pulsera, confían más en el ídolo que en un Dios vivo, ¿no? O sea, y yo digo, o sea, ¿cómo puede ser posible que el hombre confíe más en eso que en Cristo? ¿Sí me entiendes? Que es Dios en la carne. Pero ¿por qué no confían? O sea, te dicen así, ¿no? O sea, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios, pero tengo un temor de Dios. Ah, pero viven en alcoholismo, viven en drogadicción. O sea, y no vamos a justificar a la iglesia, ¿no? Porque a veces también como iglesia, pues a veces te airas, contiendes, a veces también somos murmuradores, chismosos, a veces también mentiras piadosas. O sea, la iglesia también, acuérdate que Dios la está santificando, no nos vamos a sentir buenos, o sea, tenemos pecado, ¿no? A veces también de repente se nos brinca la liebre y vamos en el tráfico y ¿por qué se me cierra? Voy y lo alcanzo, ¿no? O sea, a veces el pescadito se convierte en piraña, ¿no? O sea, de repente como iglesia también fallamos, no hay que, como dice Pablo, nadie tenga mayor concepto del que sí. Y somos humanos. Acuérdate que Efesios también Pablo nos dice que nos está lavando y nos está santificando a través del agua que es la palabra. O sea, por eso está la iglesia siendo santificada. Quiere recoger una iglesia sin mancha, apartada, sin arruga. Y que nos esforcemos como creyentes. Pero ahora, si me entiendes, ahora, fíjate, en esta parte, cuando dice, y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron. Esta familia comenzó con 5 miembros en Harán. Estos 5 miembros, ¿quiénes son? Jacob. Acuérdate que Jacob tiene 2 esposas, Raquel y Lea, y de sus siervas también tiene hijos, ¿no? O sea, ese cuate era un cemental, perdón por... ¿Sí o no? Jacob, Raquel, Lea y Silpa y Bilha. Bueno, también mi abuelo tuvo 11 hijos, ¿no? Bendecido por Dios, la familia de Israel creció rápidamente en los años que estuvieron en Egipto. O sea, ¿quién había puesto su mano sobre Israel? Dios. ¿Sí me entiendes? Y por eso se multiplicaron. Y ahora, ¿Dios por qué hizo a la iglesia? Esta es una pregunta, yo puse aquí en mis notas. ¿Dios por qué hizo a la iglesia? Para que no participemos de la carne. ¿Por qué metió Dios a Egipto, a Israel? Para que se multiplicaran y se fructificaran, pero entre ellos, y no participaran de la carne. ¿Qué te dice Pablo, no? Pablo te dice muchas veces, haced morir lo terrenal en vosotros. Y Pablo también te dice, en una parte, dice, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios con su grande amor, con su grande misericordia, nos hizo renacer y nos puso ¿para qué? Para vida nueva, ¿sí me entiendes? O sea, el creyente debe de vivir en vida nueva, con sus errores, con sus pruebas, pero sigue, o sea, ¿quién te va a acusar? ¿Quién te va a culpar? El acusador. ¿Qué te va a decir? O sea, mira, tú fallas y fallas y fallas. Y te equivocas y te vuelves a equivocar, ya no predique, ya no leas la Biblia, ya no ores. O sea, porque él es mentiroso, ¿no? O sea, y tiene un plan también, ¿sí me entiendes? Pero Cristo, ¿qué te dice? Levántate, párate, esfuérzate, cree en mí, confía en mí, no en ti. Bendito el varón cuya confianza es Jehová. Fíjate,
Cuando dice, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él. Los antiguos egipcios eran famosos o infames por su sentido de orgullo racial. O sea, acuérdate que los egipcios tenían una nación con raza, ¿no? O sea, acuérdate que los egipcios tenían sus dioses, sus deidades. Tú lo puedes leer en la historia, ¿sí? Dice, hacia otras personas. No es sorprendente verlos atemorizados y de ser discriminantes contra esta fuerte minoría entre ellos, el cual parecía que muy pronto ya no sería la minoría. Fíjate, y cuando dice, y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Estos son los mismos versos 7 al 11. En aquel tiempo los egipcios temían de una invasión por parte de los heteos. Estos son los hijos de Het. Están en Génesis 10:15. Eran descendientes de los hijos de Canaán, que era el nieto de Noé a través de Cam. Una nación maldita. Acuérdate que también que le dice Cam, él ve su desnudez en el final de sus... En el final de la sequía, ¿no? Cuando Dios ya terminó el diluvio y ve su desnudez y lo maldice. Y Cam, acuérdate que es una nación maldita, ¿no? O sea, muchos escritores o muchos comentaristas bíblicos o muchos estudiosos de la Biblia dicen que a través de Cam que nacieron naciones que son maldecidas hoy en día, ¿sí me entiendes? O sea, y tú lo puedes ver en Cristo y las Naciones, ¿no? Hay un libro que se llama Cristo y las Naciones, o en un estudio, ¿sí? O sea, tú lo puedes ver, ya lo leímos, esa parte. Entonces, Dios maldijo a Cam, y acuérdate que Ed era esa parte, y ellos tenían miedo. Fíjate, si los hebreos que se encontraban entre ellos se unían a los heteos, esto significaría un riesgo real a su seguridad. O sea, esto era un riesgo a su seguridad. Y fíjate, es una parte de esa parte donde iban de Canaán. Dice este autor que probablemente en Het de los heteos podría ser Siria, ¿no? Pero no se sabe bien, ¿no? O sea, vamos a dejarlo así. Fíjate, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Ahora ellos que están cobrando impuestos a los israelitas, o sea, y en su trabajo y todo. Es el primer gobierno, es el primer imperio. Acuérdate que Daniel los ve como bestias. Daniel no menciona Egipto, pero menciona las 4 siguientes. Y Juan menciona a Egipto y a Siria, tampoco menciona a Siria, pero sí menciona a Babilonia, el imperio greco-macedonio, a Persia y a Roma, los 4 imperios. Entonces por eso Apocalipsis de San Juan también dice esos 7 montes. Los montes representan gobiernos, reinos, 7 cabezas de reyes. Y esas cabezas de reyes son esta parte, acuérdate, son esta parte, Egipto, Asiria, ese es otro tema, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, esos que ven. Y todo eso es un humanismo que nos dice hoy en día el hombre a través de la SEP, a través de los estudios, a través de History Channel, todo ese humanismo que nos dicen y estudios y todo eso viene en la Biblia, ¿no? O sea, no es de espantarnos, pero ahora ¿qué han hecho, no? Acuérdate que el humanismo dicta esto, ¿no? El humanismo son los valores, la moral del hombre, pero desechando a Dios. Por eso va a ver en Génesis 11, fíjate. Cuando los hijos de Israel se les impuso labores de esclavos, ellos construyeron muchas de las grandes ciudades y monumentos de Egipto, excepto las pirámides. O sea, ellos no hicieron las pirámides, las cuales se construyeron mucho antes. Como no sabemos exactamente cuándo esta fuerza laboral comenzó, tampoco sabemos cuánto duró. Algunos estiman que la esclavitud duró 284 años, otros dicen que duró 134 años. Ahora del verso 12 al 14 del mismo Éxodo, fíjate, pero cuando más los oprimían, fíjate, y cuando tú digas, cuando más te oprima el diablo, y cuando más trate de debilitarte, fíjate, ve lo que sucede. Acuérdate que Faraón es un tipo de Satanás, por eso leemos la Biblia. Acuérdate que Romanos 10:17 que dice, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Fíjate, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios ahora temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amagaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, a la cual los obligaba con rigor. O sea, ¿qué era lo que estaba tratando de hacer Egipto? Debilitarlos. ¿Sí me entiendes? ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer Faraón? Debilitarlos. ¿Para qué? Para no cumplir su plan redentor. Y eso es lo que trata de hacer Satanás a veces con nosotros. O sea, ¿qué te hace? ¿No? Te impone las cosas de este mundo. Acuérdate que Jesús lo dice así en la parábola del sembrador. Hay 3. Uno cae sobre cardos y espinos. Otro sobre ¿qué? Pedregales. ¿Sí? Y otro más cae sobre tierra firme. ¿Y qué es el que hace en tierra fértil? Recibió la palabra
y se multiplicó al 60 y al 90, pero los otros vinieron los afanes de este siglo o el deseo de las riquezas y dejaron la palabra, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que hace Satanás, trata de desviar tu atención como iglesia, eso es lo que va a tratar de hacer para ti, ¿sí me entiendes? O sea, te va a decir, ¿para qué oras tanto? ¿Para qué buscas al Señor? ¿Sí me entiendes? Pero Dios tiene un plan para su pueblo, Dios tiene un plan para su iglesia. Fíjate, cuando Dios está con su pueblo, hasta en la dificultad lo hace prosperar en todo. No hablamos de material solamente, o sea, todo, ¿sí me entiendes? El Señor te va a ayudar. El Señor te va a fortalecer, y si no te están saliendo bien las cosas como hombre, y si te están pasando aflicción, acuérdate que también la Biblia dice que nos gocemos en la prueba, en la tribulación, y así como el oro, que es un metal pequeño. O sea, acuérdate, ten cuidado, ¿sí me entiendes? O sea, ten cuidado a veces, porque yo estoy viendo una serie cristiana, y en esa serie de repente hay una mujer que es muy piadosa, y una mujer que adora al Señor, y que ama al Señor, y que busca al Señor, y que su familia es un desastre y todo, pero esta mujer ahora, otra mujer cristiana también que ama al Señor y todo, le dice así, ¿no? Le dice, yo creo que tú te estás victimizando, ¿no? O autoconmiserando, y a veces así somos como creyentes. A veces decimos, ¿por qué, Señor? Y vemos la vida de Job y decimos, a nosotros no nos ha pasado nada, no. Estamos bien y estamos firmes, pero ese es el problema también a veces del creyente, no hay que victimizarte. Acuérdate que el Señor, y no todo es el diablo, a veces también son nuestras malas decisiones, a veces es nuestra conducta. A veces también nos pasan cosas, a veces Dios permite las cosas en nuestra vida por un propósito, ¿sí me entiendes? También no culpes de todo, ni al diablo ni a Dios, ¿sí me entiendes? A veces también tiene culpa, ¿sí? Entonces fíjate, yo cuando llegué a Cristo, yo conocí un Dios que sana, que restaura, que ayuda, que saca al hombre de la pobreza espiritual. No estoy hablando de la pobreza económica, sino de la pobreza espiritual. Hombres y mujeres que están a punto del suicidio, hombres que están en problemas de alcoholismo, familias disfuncionales, familias que son restauradas, jóvenes que son restaurados. Yo conocí un Dios que restauraba y que sigue restaurando, ¿sí me entiendes? Y lo conozco ese Dios, un Dios que te ayuda en todo, en tu debilidad. Un Dios que si oras, que no es sordo ni que se hace de la vista gorda. Fíjate, y ahora en esta parte, pero cuando más los oprimían en estos versos, más se multiplicaban. Este era el propósito de Dios para Israel durante su estancia en Egipto. Egipto sirvió como el vientre, ya lo habíamos dicho, de una madre para Israel. Fue un lugar donde ellos crecieron rápidamente, de una gran clan, a una poderosa nación. Ahora ya eran una nación. La nación no podía crecer de esta manera en Canaán. ¿Por qué? Porque se iban a contaminar, o sea, ya lo dijimos, fíjate. Ellos desde que entraron a Gosén, José les dijo que eran pastores, ya también lo dijimos. Egipto es un tipo del mundo y el cristiano no se debe de mezclar. Pablo nos dice en 2 Corintios 6, 14 al 18, no te unas en yugo desigual con los gentiles. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre Dios y Belial? ¿Sí me entiendes? O sea, no te puedes unir. ¿Por qué? Porque de repente tú ya vas a decir, ahora que me lean las cartas, y ahora que me hagan una limpia, ¿sí me entiendes? Y ahora que esto, y ahora que aquello, y ahora consulto el horóscopo, ¿sí me entiendes? O sea, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque te vas a contaminar. Poca levadura leuda toda la masa. Pero ¿qué tienes que hacer? Pues arrepentimiento. De repente ya si ves que el otro está peleando y maldiciendo, de repente tú ya estás hablando igual. ¿Sí me entiendes? Porque te contaminas. ¿Sí me entiendes? Y tú tienes que partir de eso. De repente pasa una mujer y te dicen, mira, qué guapa mujer, y de repente vas de baboso. ¿Sí me entiendes? Pero vas a marcar la diferencia cuando estás cimentado en la fe. Por eso Pablo dice en Colosenses 2:7, arraigaos y sobreedificaos en la fe. Y dice Timoteo, este es el fundamento firme. ¿Cuál es el fundamento firme? Apártese de iniquidad todo el que invoca ¿qué? ¿En nombre de quién? Del Señor. O sea, ese es el fundamento firme que nosotros debemos de tener. O sea, estar firmes en la fe por el cual fuimos llamados. O sea, no es una coincidencia que fuiste llamado, no es una coincidencia. O sea, el Señor te buscó, te escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, no es el hombre el que te está diciendo, no es el que predica, no es cuando tú escuchas la prédica, no es cuando tú lees la palabra, es el mismo Dios. El mismo Dios que hizo todo, ¿no? Los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, hizo los hombres, las naciones, permitió los imperios, permitió todo. Ese es el mismo Dios que fue crucificado por amor por ti, porque te amó y se entregó al mundo, ¿sí me entiendes? ¿Para qué?
Dice, de tal manera Dios amó al mundo que se ha entregado para quien cree en Él sea salvo y tenga vida, ¿qué? Eterna. O sea, eso fue, por eso resplandeció la luz de la verdad en tu corazón, por eso Cristo te llamó de las tinieblas a la luz admirable. No es una coincidencia que tú te llames cristiano, no es una coincidencia que el Señor te haya buscado entre millones, ¿sí me entiendes? O que tú hayas buscado al Señor. Él ya tenía un plan para tu vida, tenía un propósito. Por eso la iglesia siempre habla de propósito, de plan. Fíjate, este crecimiento al pie de la aflicción ha sido consistentemente en la historia del pueblo de Dios durante todas las edades. Cuanto más sea la aflicción, mayor será su crecimiento, como lo dijo el antiguo escritor Tertuliano. Tertuliano, acuérdate que fue de la historia de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. O sea, acuérdate cuántos mártires hubo desde Esteban, es el primer mártir de la iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, tú te puedes dar cuenta, fue el primer mártir de la iglesia. Y antes hubo también mártires, todos los profetas. Isaías murió aserrado y apedreaban. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Cuántas veces quise juntar a Israel? ¿Cuántas veces como la gallina junta a los polluelos? Pero ustedes ¿qué hacen? Matan y apedrean a los profetas. ¿Por qué Dios levantaba profetas? Para hablarles de parte de Dios. ¿Por qué Dios levanta a hombres y mujeres de fe a predicar? ¿Por qué de repente tú le empiezas a predicar a uno y de repente tú dices, bueno, el Espíritu de Dios está sobre de ti? Ese es el Espíritu Santo. No se manifiesta el Espíritu Santo cuando te caes y empiezas a echar machincuepas y caminas así como perrito. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando tú hablas la verdad y el Espíritu Santo se está manifestando y de repente entra un celo vivo por Dios y tú ves un hombre con una pulsera y tú le empiezas a decir, ¿sabes qué? Si tú hoy no te arrepientes, el Señor puede venir a tu vida. ¿Sí me entiendes? Y a lo mejor es duro. O tú les puedes decir, no, yo no tengo tiempo para Dios porque, pues no sé. ¿Y qué tal si el Señor hoy te llama a su presencia? Y tú mueres sin Cristo. ¿Sí me entiendes? O sea, el hombre, tú estás firme en la fe, tú ya fuiste escogido, recibiste al Señor. Pero ¿cuántos hombres no han recibido al Señor que se están perdiendo? O sea, la iglesia no necesitamos de repente hacer campañas evangelistas y llenar estadios y todo. O sea, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Pues tu vecino, el viene, ¿sí me entiendes? O sea, el que está ahí al lado tuyo, predicarle, tu mismo familiar, orar por él, doblar rodilla. Señor, alcánzalo, tócalo, ¿sí me entiendes? Te necesita y te necesitamos, ¿sí me entiendes? O sea, no necesitas hacer cruzadas de oración, ¿no? Y esas cruzadas que se hacían como el pastor Gigi Ávila, un pastor, me gustaba cómo predicaba, ¿no? O sea, pero no necesariamente tú eres llamado a hacer cruzadas de oración, pero sí como iglesia eres llamado a predicarle la verdad a todos. Y el mismo espíritu que se puso en los apóstoles, en los profetas, y que decía, de repente estaba Elías, y que decía, y vino palabra de Jehová a Elías. Y cuando venía palabra de Jehová, ¿qué venía? El Espíritu de Dios. Y es el mismo Espíritu que te utiliza y ya de repente tú ya estás hablando. ¿Sí me entiendes? Y no vas a hablar en lenguas, ¿no? De Ramos saca la matraca, No. O sea, no vas a hablar en lenguas, ¿sí me entiendes? Pero vas a hablar de parte de Dios. Y el mismo Espíritu te va a utilizar y te va a decir qué hablar, ¿sí me entiendes? Y tú les vas a predicar la verdad, que Cristo murió por los pecadores. Así como Israel entró a la tierra prometida, Cristo murió por todos los hombres. Así lo dice Timoteo, en 1 de Timoteo 2:5. Fíjate, y amargaron su vida con dura servidumbre, debido a que el propósito de Dios era el de bendecir a Israel y de cumplir su rol hacia ellos dentro de su plan eterno. Entonces no habría ninguna cantidad de aflicción, la cual pudiera derrotar su propósito. Los egipcios intentaron su mejor esfuerzo a través de una cruel esclavitud, pero no funcionó. El principio de Isaías 54:17 es demostrado. ¿Qué dice? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna, o sea, no hay ninguna arma forjada. Si tú eres creyente, ponte a orar más. Si tú eres creyente, ponte a leer más la palabra. No tengas temor. ¿Qué te dice? No temas, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sustento y te ayudo con la diestra de mi justicia. El perfecto amor que hace, 1 Juan capítulo 4, verso 18. El perfecto amor que hace, echa fuera el temor. Eso es lo que hace el perfecto amor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El de Cristo. ¿Sí me entiendes? O sea, tú estás en la verdad. Por eso Jesús dijo, y lo leímos en Juan 4, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? Cristo. ¿Por qué vino Cristo? A morir por los hombres, a darnos salvación. ¿Cómo estabas antes? Estabas derrotado, estabas hundido. Yo me acuerdo, o sea, mi vida.
yo decía, ni me caso, ni nada, o sea, ya quiero vivir a los 40 la vida loca y quiero hacer y deshacer y de repente entré en la drogadicción y consumía como loco cocaína en piedra y de repente me quería morir, ya. ¿Sí me entiendes? ¿Y cuántos jóvenes hoy en día no se suicidaron en el metro? Se tiraron un balazo, mató en el antro a todos. ¿Por qué está pasando eso? La maldad del hombre va en aumento. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué quieres ver, no? El Apocalipsis de San Juan y que de repente ya vengan los 4 jinetes y que pues, suenen las trompetas y de repente venga la ira del Señor y se consume la ira del Señor y para que diga, sí, el Señor es real. No, o sea, lo estamos viviendo. Abortos, disfunción familiar, fornicación, idolatría. Los jóvenes, ¿cómo andan? ¿Cómo están las canciones seculares? ¿Qué les dicen a los jóvenes? O sea, uno con otro, con 20, con 50, con 100, con 200. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿y qué le están diciendo al hombre? ¿Y cómo juegan juegos? ¿No? O sea, mátate, suicídate. O sea, el de la ballena ese que decía, yo me acuerdo que había uno de una ballena que de repente se mataba, ¿no? O sea, y tú dices, se está viviendo hoy en día todo eso, o sea, sí está pasando, o sea, la iglesia no somos alarmistas, ¿no? O sea, no somos alarmistas, porque no somos alarmistas, o sea, es realidad, ¿sí me entiendes? Es una verdad, se va a cumplir, así como Dios metió a Israel a la tierra de Egipto, se va a cumplir, pero ¿qué decimos la iglesia? No va a pasar nada, no va a pasar nada, de repente desaparecen 2 o 3, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia, no? 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 estarán en la cama, uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué esperas? ¿No? Que de repente en un abrir y cerrar de ojos venga el Señor para que tengas un temor por Él. O sea, digo, no, o sea, también la vida en Cristo es bonita, también la vida en Cristo es que tienes una paz, es que el Señor tienes la gracia, la bendición del Señor, con sus dificultades, con sus angustias. Pero si tienes una paz en el Señor. Ese es ¿qué dice Salomón? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, ¿qué te dice también Pablo en Efesios? Dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, porque los días son malos. O sea, los días hoy en día son malos. Basta. ¿Sí me entiendes? Y te está diciendo, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Quién nos alumbró? ¿Quién es la luz? Fíjate. El mundo anda en tinieblas, desde el principio, eso es desde el principio. Desde Adán. Sí, fíjese, dice, cuando pasas por aflicción no te aflijas. Recuerda que Dios metió a Egipto, Israel, para multiplicarte. Cuando tú pases por aflicción, si me entiendes, 1 Pedro 1.7 nos dice eso, aquí lo apunté, 1 Pedro 1.7 que nos dice, así como el oro es probado como un metal precioso en el fuego para mostrar su incandescencia, así nuestra fe como tiene que ser probada, para mostrar en gloria y alabanza a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, así como el oro es probado, así tu fe va a ser probada. Y tiene que ser probada. Acuérdate que Israel entra a Egipto y se multiplica y fue afligido y fue esclavo y cosían ladrillos y vamos a aumentarles y vamos a cobrarle tributo. Y cuando tú te sientas afligido aquí en la tierra, recuerda que así como el oro es probado como un metal pequeño para mostrar su incandescencia, así tu fe tiene que ser probada. No me preguntes por qué, pregúntaselo a Dios. Sí, o sea, Señor, ¿por qué estás probando mi fe? ¿Qué quieres probar en mí? ¿Qué quieres mostrar? O sea, cuando tú sufras aflicción, pruebas, angustia, dificultad, ve y ora. ¿Sí me entiendes? ¿Qué dijo Santiago? Elías era un hombre sujeto a sus pasiones, pero oró como fervientemente y de repente cayó lluvia y de repente no cayó al principio. ¿Sí me entiendes? O sea, tú también eres un hombre, una mujer de fe. ¿Qué tienes que hacer? Orar fervientemente. Si ves a alguien de tu familia que está viviendo dificultad, no hundas más, ora por él. ¿Sí me entiendes? Tenemos que orar, interceder unos por otros. No decirle, no, es que mira, eres bien, quién sabe cómo, ¿no? O sea, no, orar por los demás, ¿sí me entiendes? Para eso está llamada la iglesia, a orar. ¿Sabes qué? Voy a orar por ti. O ¿sabes qué? Voy a orar por el que está predicando. A lo mejor lo veo así caminando, voy a orar por él. Y oras por él, ¿sí me entiendes? Voy a orar por los demás. A eso está llamada la iglesia, interceder uno por otro. No nos comamos unos por otros, ¿sí me entiendes? O sea, aquí tú te vas a dar cuenta que ellos se querían comer a Moisés. Fíjate, del verso 15 y 16, las parteras hebreas obedecen a Dios. Fíjate, ahora Dios
Toma las parteras hebreas. Y las parteras eran Cifra y Fúa, que significan belleza y esplendor. Ese era el nombre, fíjate. Del verso 15 al 16. El rey de Egipto trata de destruir Israel ordenándole la muerte de los niños. Faraón es un tipo de Satanás. Egipto es un tipo del mundo. O sea, ¿qué está tratando de hacer Faraón a través de las parteras? Matar al plan redentor de Dios. Matar. De ahí va a venir Moisés. Por eso el nombre Moisés de las cunitas. Fíjate. Dios puede utilizar al que sea. Es Dios omnipotente, el pantocrátor. No te aflijas, no temas. O sea, Dios de repente, cuando tú estás afligido y cuando tú estás angustiado, yo he escuchado casos que el Señor les provee hermanos en la sierra, ¿sí me entiendes? Y pone su mano. Y de repente estaba escuchando un hermano en la mañana, un pastor, que decía que él oraba y oraba. Y Señor, abre puertas en las cárceles. Señor, abre puertas en los hospitales. Señor, abre puertas en el radio. Y de repente, ¿qué fue Dios? Y de repente, aunque sea 15 minutos, que nos cobren barato. Y de repente Dios les dio una hora en el radio y hablando la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, tú estás hablando de un Dios sobrenatural. ¿Sí me entiendes? Un Dios que puede hacer las cosas. Pero acuérdate, cuando tú caminas así, porque si estás caminando así, pues va a costar más. O sea, te va a ir alineando, acuérdate. No te aflijas tampoco eres así. O sea, acuérdate, si acabas de volver a nacer, tiene que ser un proceso. Acuérdate que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, es poco a poco, también no te aflijas. Y si como cristiano ya llevas 10 años caminando, acuérdate que Moisés va a ir 40 años al desierto. Y todavía tienes tiempo. ¿Sí me entiendes? O sea, todavía tienes tiempo. Aquí no hay santos, aquí no hay buenos, aquí todos somos pecadores. Fíjate. Ahora del verso, dijimos 15 al 16, fíjate, 15 al 16 dice esto. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, esplendor y belleza. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y dais el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. ¿Y esto a quién se parece? Si recuerdas. Sí. En Mateo, ¿a quién se parece? Aquí, ¿qué dijo Herodes? Que mataran a todos los niños. Se parece, ¿no? O sea, ¿qué estaba tratando de hacer? O sea, primero acabar con Israel, el redentor que iban a hacer a través de Moisés, y después en el futuro acabar con ¿quién? Con Cristo. ¿Sí me entiendes? Con el ungido. Es lo mismo. O sea, te estás dando cuenta que es similitudes y tú lo vas a ver, y hoy no lo vamos a ver por el tiempo, pero te estás dando cuenta que Moisés es un tipo de Cristo. Y también acuérdate que Jesucristo en donde se escondió. En Egipto, cuando empezó la persecución. ¿Sí me entiendes? ¿Y a dónde metió Dios a Israel? En Egipto. O sea, por eso tienes que leer toda la Biblia. Por eso Timoteo dice, y toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra. Cuando te dé flojera leer la Biblia es tu carne. Y cuando te dé flojera en la Biblia vas a encontrar muchas cosas buenas. ¿Sí me entiendes? Y te van a edificar más que de repente ver en Netflix y ver las series que nos encantan de narcotraficantes y de balazos y de acción, ¿verdad? Que pues nos gustan algunas cosas, ¿no? Y que nos desvelamos viendo la serie, ahora desvélate viéndote las series de la palabra, empieza a leer más la Biblia, y ahora en las noches, en vez de poner una serie que te va a alterar, pues empieza a leer tu palabra. ¿Sí me entiendes? Y tómate un libro y luego otro libro, y tómate otro libro y luego otro libro, y vuélvelo a tomar, y Dios te va a dar diferentes posturas, y lo vuelves a leer y siempre vas a aprender algo. Cuando la palabra ya tú sientes, no me basta, ya leí toda la Biblia, no vuelves a leer. Dios te va a hablar siempre a través de la palabra. Fíjate, Josué 1:5, ¿qué te dice? No temas, no desmayes. Fíjate, vamos a Josué 1:5, ya casi acabamos, perdón. Josué 1:5 nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y como estuvo con Israel, así estará contigo. Fíjate, esta parte, ahora del 15 al 16, ya vimos estas parteras, fíjate. Dice, Cifra y Fúa, no deberíamos de esperar que estas dos mujeres fueran las únicas parteras de todos los hijos de Israel. Ellas quizás eran las líderes de una asociación de parteras. Dice, preservaron la vida de los niños. Ellas actuaron en el mismo principio que los apóstoles, Hechos 4:19, eso tú lo lees en casa bien. Dice, cuando Pedro le preguntó a las autoridades civiles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes
que a Dios. O sea, acuérdate que Pablo dice en Romanos 13, 1 al 5, sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta sino de parte de Dios. Y nosotros nos tenemos que someter a las autoridades, pero cuando nos hablan en contra del aborto, del homosexualismo y de todo, creo que no es bueno. ¿Sí me entiendes? Porque tenemos un Dios y nosotros no nos vamos a corromper. Y si nos dicen, ¿sabes qué? O sea, entrega a tu hijo y mételo al muro, o aborta, o de repente también el homosexualismo y todo, o sea, los tenemos que ver en amor, ¿sí me entiendes? O sea, porque sí los tenemos que ver en amor, pero no tenemos que obedecer a las autoridades en ese caso, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, aquí que estaban haciendo las autoridades, mata a todo hijo, que Dios dijo a las parteras, no. Y tú te vas a dar cuenta que esas parteras son bendecidas, fíjate, al escuchar la voz de Dios. Del verso 18 al 22 para terminar, fíjate. Dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. O sea, dijeron que eran robustas las mujeres, o sea, muchos dicen que tal vez no, que tal vez sí. O sea, yo me baso en el programa de Anabel, ¿no? No sé si lo llegaron a ver, que sacaba un egipcio, en una egipcia, Anabel, un programa muy viejito y de repente era bien flaquitita, ¿no? O sea, yo por eso puedo decir, ¿no? Que las egipcias eran flacasísimas, pero entonces aquí está diciendo, ¿no? Que las hebreas eran robustas y las egipcias eran flaquitas, o sea, bueno, que eran así, de esa parte, pero no vamos a entrar en polémica, si eran o no eran, ¿sí me entiendes? O sea, no sabemos si lo hicieron realmente, o sea, muchos comentaristas dicen que sí, otros fue para preservar la vida de los niños, pero no sabemos, o sea, Dios tenía un plan, un propósito, eso no tiene nada que ver, eso fue una broma, ¿sale? Fíjate, del verso 18 dice, del verso dice 19, y las parteras respondieron a Faraón, ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea, las parteras ahora temen a Dios y ahora Dios prospera sus familias. Cuando tú temes a Dios, ¿qué te va a hacer? Te va a prosperar en todo. O sea, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Qué te dice Salomón? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué hace el temor a Jehová? Sería una bendición. Y acuérdate que si no hay bendición en esta vida, este mundo es caído. ¿Sí me entiendes? Aquí hay aflicción, aquí hay prueba. O sea, no esperamos esa bendición. Realmente yo no espero esa bendición aquí en la tierra. Si el Señor la da, pues qué bueno. Pero ¿cuál es la bendición que esperamos? Cielos nuevos y tierras nuevas. Donde ya no va a existir, ¿qué? El pecado. Donde ya no va a haber más lamento, llanto, tribulación, angustia. Porque eso es lo que esperamos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque ha resplandecido la luz de la verdad en nuestros corazones. Realmente nosotros como creyentes, yo en esta tierra no espero nada. No espero que un presidente cambie mi vida. No espero que un gobierno cambie mi vida, que nos apoye un gobierno. No espero que la economía mejore. ¿Sí me entiendes? O sea, no espero nada. ¿Yo qué espero? En Cristo. ¿Sí me entiendes? Fíjate. En esta parte, ya hasta el último, dice, y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda la hija perseverad la vida. ¿Y por qué quería perseverar las niñas? Porque con las niñas pues, podía multiplicarse el pueblo de egipcio, ¿no? Fíjate, ya está el último. Vamos a terminar esta parte, fíjate. Muchas personas asumen que las parteras hebreas mintieron a Faraón cuando dijeron esto. Sin embargo, esto no es el caso. Las parteras bien pudieron decir la verdad. Quizá era cierto de que las mujeres hebreas eran más robustas que las mujeres egipcias. Aún así, las parteras no explicaron todas las razones del por qué los bebés eran preservados. Y Dios hizo bien a las parteras. Aún así, las parteras engañaron a Faraón. Esto no fue por lo que Dios las bendijo. Él bendijo su valentía piadosa al obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios antes que los hombres. O sea, si tú ves todo este mundo caído y si tú ves que todo está de cabeza y todo, y de repente pues tú participas de la carne, ¿sí me entiendes? Y tú de repente pues también dices, pues todos lo hacen, no importa, ¿sí me entiendes? O sea, pues lo voy a hacer, pues todos lo hacen, es el sistema del mundo. Y yo también lo voy a hacer y voy a participar y no me importa y me vale. Y pues si todos
Hace lo mismo yo también. Y pues, si quien se echa una canita al aire, yo también me la voy a echar y voy a hacer esto. Y de repente, y no importa, nadie se va a dar cuenta. Mi esposa está en su casa, yo en la mía, bueno, yo en el trabajo. Y no va a pasar nada. ¿Quién se va a dar cuenta? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso lo estoy diciendo porque el creyente, ¿qué debe de hacer? ¿Sí me entiendes? Pues sí, hay alguien que te está viendo. No participar de la carne, ¿sí me entiendes? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí me entiendes? O sea, sí tengo un temor a Dios, ¿sí me entiendes? Sí tengo un amor por Dios. ¿Y cuál es el temor? Es el amor, ¿sí me entiendes? Porque tú antes de que participes de la carne, recuérdate que tú antes de llegar al Señor, ¿cómo estabas? Tu vida, ¿cómo estaba? Como Génesis 1, desordenado y vacío. ¿Sí me entiendes? Y Dios te hizo renacer para vida nueva. Dios te bendijo. O sea, no vas a hacer porque Dios me esté viendo todo el tiempo y sea un Dios como una cámara de Big Brother, ¿no? Y todo el tiempo me esté viendo. Sino porque lo vas a hacer por amor. ¿Sí me entiendes? Porque has vuelto a nacer. Porque realmente el Señor te amó y entregó su vida por ti. Y te lavó, te justificó entre millones, miles de personas que cuando tú los ves dices, yo antes vivía así. Y yo me merecía estar en esa banqueta. Drogado, tomado en una caja, en un ataúd por una sobredosis. Y Cristo tomó mi lugar para darme vida nueva. O sea, lo vas a hacer por amor, ¿sí me entiendes? No por presión. Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Pues te amamos, Señor, te adoramos, Señor. Y pues te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, a ponerla por obra, Señor, a que fuimos justificados, lavados, Señor, a que tú nos lavaste, Señor, de nuestra vana manera de vivir, Señor. Tú nos redimiste, nos limpiaste, Señor. Y pues ayúdanos, Señor, en todo, Señor. Cámbianos, Señor. Haznos sobres nuevos, Señor. Porque Pablo habló, Señor, de dos tipos de vasos, Señor. Unos de honra y unos viles deshonrosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pues, vasos de honra, Señor, porque sabemos que no nos merecemos nada, Señor. No nos merecíamos ni tu perdón, Señor, pero tú eres grande, Señor. Tú nos perdonaste, nos lavaste, nos redimiste, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú no eres un Dios que oprime, Señor. Un Dios que amas la maldad, Señor. Señor, es un Dios de amor, Señor. Que nos lavaste por amor, Señor. Que nos amaste, Señor, tanto, Señor, entre millones, Señor. Que tú nos justificaste, Señor. Y nos levantaste, Señor, y nos diste vida nueva, Señor. Y algún día tú vendrás, Señor, por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, Señor. Y te anhelamos, Señor, te necesitamos, Señor, te adoramos, Señor. Y queremos que, pues, tú vengas pronto, Señor. Te esperamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.